Buenas noches nuevamente, probando audio, video, presentación, grabación. Se escucha, ingeniero, y se ve la presentación. Ok, gracias, Clever. Bueno, ¿alguien revisó lo que es un fluido newtoniano y no newtoniano? Yo dije, Sí, eh, John. un fluido newtoniano es aquel fluido viscoso que al aplicarle fuerza, presión, no cambia su estructura viscosa. Por ejemplo, el agua, el aceite, ¿no? Son líquidos que si yo le aplico presión o alguna fuerza, sí, se sigue manteniendo su viscosidad. Y un fluido no viscoso vendría a ser lo contrario, ¿no? Aquellos líquidos que si yo le aplico fuerza o presión, cambian su viscosidad. Por ejemplo, el ejemplo que usted puso, el del ketchup, digamos, ¿no? Si yo ese líquido, yo lo agito, entonces se vuelve más líquido, ¿no? Ok, Y otro ejemplo sería la maicena, digamos. Si yo le aplico una fuerza, esta se hace más dura. Eso es lo que investigué, Inge. ok, muchas gracias, John. Básicamente es eso. Vamos a volver sobre el asunto más adelante. Este, la idea es que ustedes salgan con criterios más avanzados, ¿no? Eh, sobre estos aspectos de SuperPay, de diseños de pavimento, control de calidad de pavimento, que los ingenieros de otras universidades, ¿no? Eh, bueno, vamos a volver sobre lo que son las bases, ¿no? Como es esta presentación inicial, para hacer un análisis mecanicista de pavimento, ¿no? Entonces, básicamente, la AASHTO 93 lo que hace es exigir que los suelos de capa base, sus bases, cumplan un CBR mínimo y a partir de eso se asignan, ¿no? A esas resistencias de CBR, se asignan coeficientes de rigidez que son esos factores, ¿no? Para calcular el número estructural de un pavimento que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, como les decía, muchos pavimentos no reflejan, ¿no? El comportamiento previsto por el diseño AASHTO 93 y de ahí que empieza a migrarse, ¿no? A modelos de cálculos por tensiones y deformaciones, eh, a ver si la respuesta de un pavimento es lineal o no lineal, si el pavimento es nuevo, si existen fisuras, cómo éstas pueden eh, afectar en mis hipótesis de cálculo. También en caso de refuerzo estructural, si el patrón de fisura presupone ocurrencias de fisuras por reflexión. Vamos a ver si da tiempo para ver algo de esto. En un modelo mecanicista se necesita tener modelos de fatiga y de ahuellamiento, que voy a hablar un poco más adelante. Eh, Esto es muy importante, ya lo voy a comentar también si el control de calidad en obra es consistente con el diseño, con las hipótesis de diseño que yo hago y si existen modelos de calibración, que voy a ir hablando un poco más de estos detalles a lo largo del módulo, ¿no? Bueno, para entrar en lo que es análisis mecanicista, vamos a partir de la teoría elástica formalizada por Cauchy. La hipótesis es que es un material homogéneo, material isótropo y se usa la ley de Hooke generalizada. Creo que algo de ustedes de esto vieron con el ingeniero de ESA, ¿cierto?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Si me pueden hacer un resumen más o menos de lo que vieron. El ingeniero de esa me pasó, ¿no? Un avance, pero me gustaría escuchar de ustedes, digamos, para saber en qué pie estamos, para saber en qué puntos hago mayor hincapié o ya asumo que de algunos detalles que ustedes ya conozcan. ¿Vieron estas ecuaciones? Sí, ingeniero. Sí. Eh, Nos mostró un modelo tridimensional que aplicaba esas ecuaciones, Ok, pero gracias. Sí, escucho. Entonces me imagino que ustedes deben haber visto el caso tridimensional de tensiones, ¿no? Donde yo tengo tensiones normales, ¿cierto? Sí, ingeniero. ¿Llegaron a ver esto? ¿Sí? Y tengo tensiones tangenciales, ¿cierto? ¿Llegaron a ver este esquema? Sí, Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. perfecto. Entonces las normales están asociadas a, dependiendo de mis ejes cartesianos, X, Y y Z. Yo tengo tres tensiones normales y tengo tensiones tangenciales, ¿no? Tau XY, tau XZ y tau YZ. Las tensiones normales me generan deformaciones axiales dadas por estas ecuaciones en función del módulo elástico y del coeficiente de Poisson, que me imagino que también llegaron a verlo, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero, sí, mostró. Y el módulo de distorsión transversal, que me permite determinar la distorsión entre planos gamma XY, gamma XZ y gamma YZ, ¿cierto? Sí, ingeniero, ya. ¿Hicieron, ok, ¿hicieron algún ejercicio de este tipo? Sí, son ejercicios, el ingeniero. Ok. Bueno, ¿por qué es tan importante tener estos conceptos de tensiones y deformaciones en sólidos, ¿no? Desde el punto de vista tridimensional. Debido a que cuando se empieza a estudiar, ¿no? Esta es la ley de Hooke generalizada que se llama, y es muy importante cuando nosotros tenemos una carga de eje sobre nuestro pavimento, cómo yo puedo determinar a cierta profundidad y cierta distancia las tensiones que en mi pavimento me provoca esa carga. Tensiones normales, tensiones tangenciales, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama semiespacio infinito. ¿Qué se considera por el semiespacio infinito? Estamos diciendo que el suelo es
isótropo y homogéneo infinitamente tanto hacia los lados como en profundidad. Eso es lo que se llama semiespacio infinito. ¿Está entendido ese concepto? Sí, ingeniero, se entiende. Gracias, Clever. Sí, Y ingeniero. gracias. Y otro criterio que es muy importante en pavimento es cuando yo tengo esta carga P que me puede estar simulando, ¿no? La carga de la presión de llanta, es qué deflexión me va a causar, ¿no? ¿Qué deflexión me va a causar esta presión de llanta sobre mi pavimento? Entonces, Business fue pionero, ¿no? En desarrollar una formulación que me permitiese desarrollar, digamos, considerando, ¿no? Un coeficiente de Poisson y un módulo elástico para mi semiespacio infinito, que yo para cualquier punto, ¿no? Dentro de semiespacio infinito, es decir, a cualquier profundidad y a cualquier distancia del punto de aplicación de mi carga, yo pueda determinar cuál es mi estado tensional, cuál es la deflexión de mi pavimento, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la formulación más antigua para evaluar en un semiespacio infinito lo que sería tensiones y deformaciones, que se ajusta muy bien a los requerimientos que tenemos cuando analizamos, ¿no? Un pavimento. Entonces, estas fueron las fórmulas que Business desarrolló para hallar tensiones, tensión normal y tensión axial, porque ¿qué pasa aquí en esta situación? Sigma Z, que sería, digamos, saliendo del plano, como el suelo se considera en esta teoría isótropo y homogéneo, sigma Y y sigma Z se traducen en un valor igual que después más adelante vamos a ver o vamos a interpretar como una tensión confinante. ¿Ok? Pero bajo esta situación, sigma X, como ustedes pueden ver, es función de mi fuerza P y de las coordenadas R y Z, ¿no? Igual sigma Z, puedo calcularlo en función de mi carga P, de mis coordenadas R y Z. Fíjense, tau XZ también se determina en función de mi fuerza P, de mis coeficientes y de mis coordenadas R y Z, y lo mismo para calcular la deformación elástica, ¿no? De mi pavimento. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ¿Llegaron ingeniero. a ver esta formulación? No. Mm, Sí, ingeniero, está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta fórmula, no sé si vieron las limitaciones que tiene esta fórmula de deflexión. Si yo intento resolver esta ecuación cuando R es igual a cero y Z es igual a cero, es decir, esta fórmula de deflexión resulta limitada cuando yo quiero saber la deflexión exactamente debajo de este punto. Si yo aplico esta fórmula, voy a llegar a la inconsistencia que esta fórmula me da un valor infinito. Entonces, en estos casos,
Se usa un artificio matemático, ¿no? No sé si vieron llegaron a ver estas particularidades, de que cuando yo en esta fórmula coloco, ok, gracias Juan, ¿no las vieron entonces? Lo que hace Business es que cuando yo tengo ese punto inmediatamente en R0 y Z0, Business hizo un artificio matemático de derivar, ¿no? Esta ecuación en relación a Z, que nos da esta derivada, y la carga que era concentrada se la sustituye por una carga distribuida P, donde P es una carga infinitesimal dentro de esta área circular que se obtiene por P mayúscula o carga concentrada veces R y un infinitésimo de dimensiones de R de tita. Entonces, con base en esto, eh, y haciendo las sustituciones en esta derivada, resulta que para yo poder calcular W y salvar esa inconsistencia, tengo que resolver esta integral triple, ¿no? De mi expresión. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente para ustedes saber cuáles son las limitaciones, ¿no? De esta teoría elástica. Y el valor de esa integral me da un valor específico de la deformación del continuo cuando esta expresión es válida solamente para R igual a cero y Z igual a cero, ¿no? Entonces, eh, cuando usamos Z igual a cero, fíjense que aquí aparece un ángulo alfa. Alfa es el ángulo que forma el punto con mi disectriz de aplicación de carga. En función de R y Z. Entonces, para la condición de Z0, alfa se toma como siendo igual a cero. Y toda esta expresión se reduce a que cuando yo quiero saber la deflexión, ¿no? En este punto, yo la puedo calcular como siendo 2 veces P veces A sobre E veces uno menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. ¿Me acompañaron hasta aquí el raciocinio? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. ¿Sí? Ok. Eh, Fíjense que aquí aparece gracias Cristian, aparece un parámetro A. Eso cuando analizamos un diseño de pavimento se suele asociar a lo que se llama el radio de llanta. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una llanta en contacto con el pavimento, el pavimento tiene una longitud de contacto, ¿no? Con la llanta, ¿cierto? Sí,
y eso se asocia en este diseño como por una huella, ¿no? De contacto de la llanta con el pavimento. De ahí que este método se adopta muy bien a la realidad del problema físico que tenemos, ¿no? Cuando una llanta aplica presión sobre la superficie de un pavimento. ¿Ok? Entonces, también vamos a referirnos a esa distancia A como lo que se llama radio de llanta. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Inge. Ok, gracias. Por otra parte, también yo puedo querer calcular la situación donde yo no quiero necesariamente calcular la deflexión en el punto central, es decir, en R0 y Z0. Prácticamente este es el punto donde tenemos coordenadas de nuestro problema con radio cero. R0 es la distancia radial, ¿no? Porque es un problema que es axisimétrico, es decir, las condiciones en 360 grados alrededor de este punto se pueden considerar como iguales. Entonces, este es el punto R0 y Z0, pero esta otra expresión se aplica cuando yo quiero calcular en cualquier otro punto, ¿no? A nivel superficial, donde yo tengo que Z vale cero, pero que R es diferente de cero. Entonces, en esos puntos yo lo que hago es aplicar la fórmula que aparece aquí. ¿Ok? P sería la presión de contacto de la llanta contra el pavimento. A sería el radio de llanta. E sería el módulo elástico del pavimento. Ni sería el coeficiente de Poisson. Y M es un parámetro adimensional que está dado por la relación entre A, que es el radio de llanta, y R, que es la coordenada a nivel superficial para la cual yo estoy calculando la deflexión. ¿Entendido hasta ahí? Z es la profundidad, dijo, ¿no, Inge? ¿Cómo? Z es la profundidad, correcto. ¿Ok? Por eso les pongo Z igual a cero, significa que estamos calculando deflexiones a nivel superficial, pero no las estamos considerando, eh, pero el radio es diferente de cero, ¿no? Y existe el caso particular donde A es igual a R. En otras palabras, para esta situación tenemos el caso que M va a ser igual a 1. Entonces, cuando M es igual a 1, tenemos esta situación, ¿no? Vamos a suponer aquí nuestra llanta y que esta es nuestra huella. Entonces, cuando esta es la situación en que M igual a 1, es que estamos en algún punto del perímetro de contacto de mi huella. Vamos a hacerlo más grande.
Suponiendo que esta sea mi huella, para que M sea 1, tenemos que estar analizando un punto alrededor sobre el perímetro, ¿no? Del área de contacto. ¿Está entendido? Entonces, cuando tenemos esa situación de que M es igual a 1, es decir, estamos calculando la deflexión en el perímetro de contacto de la llanta, la deflexión en cualquier punto de este perímetro de mi contacto, ¿no? de la llanta puede calcularse como 4 veces P veces A sobre pi veces G veces 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces hasta aquí algunas de las limitaciones del método es que solamente son válidos para materiales elásticos lineales. Ya vamos a hablar de estas limitaciones a lo largo del módulo y voy a mostrar un ejemplo de aplicación de, de este método. Dice, calcular los desplazamientos a nivel de la superficie ocasionados por una carga de eje de 80 kilonewtons. Considerar el radio del área de contacto de 10 centímetros y un módulo elástico de 5000 megapascales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? 80 kilonewtons no es casual, es la carga, ¿no? que tiene es la carga que tiene mi eje. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tengo mi carga de eje, estoy asumiendo que es una carga de llanta simple. Y yo voy a tener esta situación. Tengo mi pavimento. Aquí voy a tener una carga de 80 kilonewtons. Pero los 80 kilonewtons no están descansando directamente sobre el pavimento. Entonces, ¿qué sucede acá? La mitad va para cada llanta. Entonces va 40 para este lado y 40 para la otra llanta. ¿Quedó entendido el planteamiento del problema? Sí, Ok, gracias. Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, una vista desde arriba, y este es el carril de circulación, lo que yo voy a tener es la impresión, ¿no? de mis dos huellas sobre el pavimento con un radio de 10 centímetros, ¿no? A igual a 10 centímetros y P será igual a 40. Y lo mismo aquí, A valdría 10 y P valdría 40. ¿Están entendidos estos esquemas? sí, Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. eh, en pavimento se supone que el bulbo de presiones, ¿no? que genera cada llanta no se interceptan, ¿no? Entonces, por eso es que esta carga se
divide en dos y cada lado se analiza como un problema diferente. Eh, O sea, como que un bulbo de presiones de una llanta no afecta ni se entrecruza con el bulbo de presiones de la otra llanta. ¿Quedó entendido? Ok, entonces aquí es simplemente aplicar las fórmulas que hemos visto, ¿no? Entonces, la presión aplicada va a ser P concentrado dividido por el área, ¿no? De este círculo de presión de llanta, que sería pi veces el radio al cuadrado. Entonces nuestra presión de llanta nos da 0,127 kilonewtons por centímetro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0,15. Entonces con eso, para el punto central, es decir, alfa 0 igual a z 0, la deflexión en este punto va a ser 2 veces PA sobre el módulo elástico veces 1 menos ni al cuadrado. Entonces la deflexión sería WZ igual a 0,025 o lo que sería 0,25 milímetros, ¿no? En este caso. ¿Ok? Eh, ¿Cuál sería la deflexión en el punto del perímetro, ¿no? Es decir, cuando el radio es igual a A. Si ustedes recuerdan, aquí aplicamos esta fórmula en el perímetro. Entonces, en esta situación, para esa fórmula, la deflexión sería 0,016 centímetros o 0,16 milímetros y un punto localizado a 20 centímetros de la superficie. En este caso tenemos la carga de llanta y radialmente este punto se encuentra a 20 centímetros a nivel superficial. Entonces ahí calculamos el parámetro m igual a sobre r, que sería 10 sobre 20, sería 0,5 m, y aplicamos la fórmula para z igual a 0 y el radio diferente de 0, ¿no? Aplicamos esta otra expresión a nivel superficial y nuestra deflexión sería de 0,013 centímetros o 0,13 milímetros. Como ven, aquí aplicamos la solución directa y eh, esa sería la cuenca de deflexiones, digamos, de acuerdo a esa teoría, a esta teoría de Boussinesq. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, entonces lo que yo quiero, en esta hora que queda, yo voy a terminar por acá, pero les voy a dejar para que ustedes practiquen en esta hora que queda para el día viernes. Resuelvan el ejercicio de si esta carga fuese de 120 kilonewtons. Si esta carga fuese de 120 kilonewtons, lo que quiero es que ustedes diseñen y comparen cómo sería esta curva.
¿Ok? Eso a Está manera bien, de que ingeniero. ustedes, eso a manera que ustedes se familiaricen con estas formulaciones, con los conceptos que estamos desarrollando. Lo que quiero es que me tracen esta curva con las ecuaciones que hemos visto el día de hoy. ¿Quedó entendido el ejercicio? Así podemos tener una comparación, ¿no? A través de estas ecuaciones. Gracias, Cristian, gracias, Vargas. Así podemos comparar, digamos, por ejemplo, cuál es el efecto del sobrepeso, ¿no? De una carga de eje que me puede producir en el pavimento. Vamos a comparar cómo se da esa situación. ¿Entendido entonces el ejercicio? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, se entendió. Ok. Bueno, Ingeniero, se entonces, entiende. muchas gracias. El día de hoy voy a parar por acá. Ustedes aprovechen esta hora que falta, ¿no? Para ver de resolver el ejercicio y lo discutimos el día viernes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención y continuamos el día viernes. Gracias, ingeniero. Hasta el viernes. Gracias, hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Listo, Gracias, ingeniero, hasta hasta luego. luego. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.